Hola a todos y a todas. El día de hoy contamos con la presencia de la docente Alejandra Quintanilla, quien es asociada del área corporativa del Estudio Payet y también ha sido adjunta a docencia del curso de contratos y jefa de práctica del curso de introducciones a las ciencias jurídicas. Con ella resolveremos la siguiente duda, si es que es posible tener un contrato de maternidad subrogada en nuestro país. Adelante Alejandra, te escuchamos. La primera pregunta es, ¿en el Código Civil existen límites sobre las técnicas de reproducción asistida? Primero quisiera agradecer a Enfoque Derecho por la invitación. Y con respecto al tema de la maternidad subrogada en el Perú, pues se ha hablado muchísimo. Y aún así, aun cuando está todavía en el debate, seguimos en el limbo y en realmente un ámbito legal bastante complejo, teniendo en cuenta que de por medio están derechos fundamentales reproductivos de las mujeres. Hablando desde el punto de vista del Código Civil, pues en general la maternidad subrogada ha sido, o sea, han utilizado argumentos del Código Civil para poder decir que no se puede hacer a partir de el artículo del título preliminar que establece el orden público y las buenas costumbres y el artículo del Código Civil que habla que no podemos disponer de nuestro propio cuerpo. Sin embargo, yo creo que el tema sobre cuáles son, y hablando de límites de posibilidad de que se pueda hacer o no ese tipo de contratos en nuestro país, parte desde la propia definición de contrato. Y es por eso que es tan difícil para el debate civilista el decir que sí se puede hacer ese tipo de contratos, aun cuando en jurisprudencia nos han dicho que por interés superior del menor sí se pueden hacer. Y hay un término muy específico, que es el tema de la patrimonialidad. El artículo que describe qué es un contrato implica, o qué alberga un contrato establece claramente que se regulan relaciones jurídicas patrimoniales. Y ahí viene la palabra clave, patrimonialidad. ¿Qué debemos entender por esta? Bueno, su significado ha tenido una infinidad de variaciones en el tiempo desde el inicio, en cuando estábamos en el derecho romano, en donde las deudas podían pagarse con una parte del cuerpo, hasta la definición de patrimonialidad que tenemos ahora, ha pasado muchísimo, ¿sí? Y en un primer momento debemos entender como patrimonialidad lo que es susceptible de valor económico en un mercado. Sin embargo, si es que yo me quedo solamente en esa definición de patrimonialidad, lo que voy a permitir son contratos de venta de órganos, contrato de venta de drogas, y al final ese no es el punto que queremos lograr. Entonces, la patrimonialidad en este momento ha dado un avance adicional. ¿Y cuál es ese? De que ha permitido que a la definición de susceptible de valor económico en un mercado se le agregue la palabra lícito. Entonces, cualquier contrato que tengamos, le podemos dar valor, pero tiene que ser lícito en el ordenamiento jurídico en el cual se celebra. La pregunta es, ¿que yo pueda dar mi vientre en alquiler es algo lícito? Porque definitivamente es valuado en el mercado. Y es ahí en donde la jurisprudencia se parte en dos. Porque tienes personas que dicen, lo vuelvo lícito a partir del interés superior del menor. Porque si tengo una persona con libertad para poder disponer de su cuerpo y otra persona que puede eh, recibir la prestación, que en este caso sería un niño, pues entonces dale. Pero tienes otro sector importante de la doctrina que dice no puedo hacer de un feto un objeto. Y es ahí en donde vienen los límites. Pasamos ahora a la segunda pregunta. Pregunta número 2. ¿Por qué la gestación subrogada puede abordarse entonces en un contrato y cuál es precisamente este límite que mencionas de la prestación del servicio reproductivo? Sí, y, o sea, de nuevo, parte de la patrimonialidad, y es por eso que en regulaciones del common law, por ejemplo, en Reino Unido, sí tienes una regulación muy amplia sobre la maternidad subrogada, y es porque ellos no incluyen la patrimonialidad como requisito en sus contratos. Tienen otros términos como el consideration como elemento del contrato para poder decir si es que estoy o no ante un contrato que está siendo celebrado de forma lícita en ese ordenamiento jurídico. Partiendo de esa premisa, si es que en el Perú sigo teniendo la palabra patrimonialidad en ese tipo de contratos, como concepto, pues entonces, tal y como he definido patrimonialidad, no podría serlo. Pero ¿qué pasa si es que nosotros demos a entender como un acto lícito la posibilidad de mujeres que puedan disponer de su vientre?
es ahí en donde, o sea, por más que nosotros digamos, sí, necesitamos una regulación, el tema también es político, porque, de nuevo, si es que parto de la licitud y al final digo que esto es ilícito, cuando se ha hecho desde 1985 y cuando detrás de todo esto hay derechos humanos de por medio, creo que ya no es tan lícito. Entonces, para concluir sobre esta pregunta, yo creo que la forma en la cual podamos poder celebrar ese tipo de contratos sin ningún problema es entender que este tipo de actos son lícitos y por lo tanto forman parte de una relación jurídica patrimonial, susceptible de valor económico y que no tiene ningún tema de orden público ni que va en contra de las buenas costumbres. Ahora pasamos a la pregunta número 3. ¿Qué se necesita para que se eviten casos de explotación en la gestación subrogada? Y aquí, o sea, también teniendo en cuenta que si vamos a añadir la tipificación contrato de maternidad subrogada, ya sea altruista o ya sea oneroso a nuestro Código Civil, pues como todo contrato necesita tener sus remedios. Y esto, así como el contrato de arrendamiento, el contrato de compraventa, y estos mecanismos de tutela deben ir tanto para los padres como para la madre gestante. O bueno, la madre genética, para ser más específicos. Entonces, ahí la regulación tendría que ir por ese lado, tendría que ir por la necesidad de establecer ciertos remedios de resolución de contratos para este tipo de casos en específico que son tan delicados, em, remedios de excepción de incumplimiento adaptados a este tipo de escenarios, porque detrás de todo esto también está el escenario de una madre que si bien no es la genética, pues va a tener el niño o la niña durante 9 meses. Así que la Ley General de Salud, cuando estableció que la madre genética y la madre gestante, o sea, que sí se permiten las técnicas de reproducción, siempre y cuando la madre genética y la madre gestante se mantengan en una misma persona, y ya se ha establecido y ya se ha cuestionado vía jurisprudencia la legalidad de esa norma, eh, y adicionalmente se le acompañan mecanismos de tutela contractuales y no solamente pensado desde una vista un poco abstracta, sino efectivos, creo que ya podríamos estar en un escenario en donde la explotación, imagínate el caso en donde una mujer podría utilizar la figura de la lesión y otros remedios que se establecen como cualquier otro tipo de transacción en donde una parte siente o siente que su contrato se ha vuelto ya no tan equivalente para cada una de las partes, entendiendo equivalente no como exactamente lo mismo, ¿no? Sino como lo que estoy dando es susceptiblemente relacionado a lo que estoy recibiendo. Pero creo que para eso, Adriana, falta todavía mucho tiempo, todavía mucha reflexión y lamentablemente nuestros derechos van a seguir en el limbo y lo único que podemos hacer es pedir a los jueces que tengan jurisprudencia mucho más en línea con permitir la licitud de este tipo de actividades. Sí, nada más comentarles que este semestre voy a ser docente de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica y voy a estar dictando el curso de Instituciones del Derecho Privado 1. Y el tema que hemos hablado el día de hoy y el debate que hemos tenido y mucho más va a ser tocado en ese curso. Así que los invito y las invito a matricularse. El enfoque en sí es preguntarnos el porqué de muchísimas cosas para llegar a soluciones creativas. Porque como ya nos dimos cuenta en el tema que hemos conversado, Adriana, pues el derecho algunas veces se queda corto. Entonces, nada, eso es. Los invito a matricularse en estos días que justo estamos de matrícula y a poder tener un enfoque diferente y nuevo a los que ya hemos tenido en este curso.